Vamos a armar un mapa mental con una definición de fotosíntesis a partir de las ideas que salten a la mente sobre esta palabra. Empezamos con lo que es luz, clorofila y plantas, que directamente están relacionadas con fotosíntesis y es en lo primero en lo que pensamos. Después pensamos en los cloroplastos, agua, dióxido de carbono, oxígeno, glucosa y ATP. También asociados a la fotosíntesis están los tilacoides, de los cuales hablaremos enseguida, para decir qué son. Pero lo que sí quiero dejar claro desde de esta introducción al tema de fotosíntesis es que se trata de una transducción de energía, es decir, un proceso en el cual se convierte una forma de energía en otra por medio de reacciones de óxido-reducción. Así que comencemos por lo más obvio. El sol es la fuente de energía de la mayoría de los ecosistemas. Las plantas aprovechan la luz solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en azúcares que distribuyen al resto de la planta y liberan oxígeno en el proceso. Todo este proceso lo podemos simbolizar por medio de una ecuación química en la cual el agua reacciona con dióxido de carbono en presencia de la luz para producir carbohidratos y liberar oxígeno. Sin embargo, hasta el momento esta ecuación nos dice muy poco de los detalles del proceso. Por ejemplo, ¿este oxígeno de dónde viene? ¿Del agua o del dióxido de carbono? Pero al hacer esta pregunta, también podemos poner atención en estos dos compuestos. El dióxido de carbono es un compuesto de carbono oxidado. En cambio, en los productos tenemos un compuesto reducido de carbono. Con esto ya llegamos a la noción más relevante sobre la fotosíntesis, que no se trata de una reacción cualquiera, sino un proceso de transferencia de electrones, es decir, una reacción de óxido-reducción. Y así podemos reconocer que el agua es el donador de electrones que aquí aparece en su estado reducido, el dióxido de carbono va a actuar como aceptor de electrones y que después de la reacción se convierte en un producto reducido y el oxígeno es el producto de la oxidación. Todo esto es posible gracias a que hay una fuente de energía que es la luz. Nos vamos a enfocar primeramente en las plantas y su organización estructural en células y un tejido fotosintético. El principal órgano fotosintético de las plantas es la hoja, y en ella podemos encontrar el mesófilo, que está formado por el parénquima fotosintético, que a su vez es el que contiene a las células fotosintéticas, donde se encuentran la mayoría de cloroplastos de la hoja. Esos cloroplastos están ampliados en el diagrama de la izquierda, y aquí distinguimos que tiene un sistema de membranas internas que se pliegan y se apilan. Estas membranas son los tilacoides. En esta membrana tilacoidal se encuentran embebidos los complejos fotosintéticos, que no son otra cosa sino complejos de proteínas de muchas subunidades asociados a clorofila, lo cual en última instancia le da el color típico y característico de las hojas. Un acercamiento a la estructura tridimensional de una hoja nos va a producir una imagen como la que tenemos aquí. El aire, en el cual tiene el vapor de agua y el dióxido de carbono, entra a través de los estomas que están formados por células que se llaman células guarda. Este aire circula entre los espacios que forman el parénquima fotosintético esponjoso, donde están los cloroplastos, y también hay cloroplastos en el parénquima fotosintético en empalicetal. Todo esto en el mesófilo. Es importante que aquí están la mayoría de los cloroplastos que transforman este dióxido de carbono y esta agua en los productos de la fotosíntesis, que son los azúcares, los cuales finalmente se van a transportar a través de toda la planta por medio del tejido vascular formado por xilema y floema. Hay movimientos muy activos en el tejido fotosintético, como lo podemos ver en este video, en especial en cambios osmóticos. Este movimiento circular o de ciclosis de los cloroplastos alrededor de la vacuola requiere de la participación de energía química para que ocurra y permite respuestas adaptativas en las plantas. El conocimiento fino de la estructura de las hojas y de las células fotosintéticas lo obtenemos a través de microscopía electrónica. Estas imágenes obtenidas por la técnica de microscopía electrónica de transmisión nos revelan la estructura de las células que forman el parénquima fotosintético. Aquí la célula, bordeada por su pared celular, encierra un espacio en el cual encontramos el núcleo, los cloroplastos
y también mitocondrias. En este citoplasma también entonces reconocemos la estructura de estos cloroplastos que está ampliado en el panel de la figura B. Solamente quiero mencionar aquí una característica importante. Mitocondrias y cloroplastos son orgánulos que comparten una estructura de doble membrana. Además, tienen su material genético propio y ribosomas. Estas evidencias sustentan la hipótesis de un origen por endosimbiosis de estos orgánulos en las células eucariontes. En los cloroplastos, la organización de membranas internas es muy relevante para su función, ya que las membranas internas que van a contener los tejidos fotosintéticos son las membranas que llamamos tilacoides, que se ven aquí como estas láminas delgadas electrodensas, es decir, teñidas de un color más oscuro, que van a formar una especie de sacos aplanados que se apilan formando un granum. El conjunto de granum se le llama grana. Entre los grana hay una comunicación de un granum a otro por medio de otras membranas fotosintéticas aplanadas que van a formar las lamelas del estroma. Y aquí entonces tenemos que dentro del cloroplasto hay distintos espacios, hay distintos compartimentos donde ocurren las reacciones de la fotosíntesis. Por un lado tenemos las membranas del tilacoide, esas membranas que forman un volumen interno que se le llama luz o lumen del tilacoide, y el espacio que rodea a los grana es el estroma. Es una matriz acuosa donde están las enzimas que se van a encargar de la fase oscura de la fotosíntesis. Hasta el momento solamente he hablado de plantas como si fueran los únicos organismos fotosintéticos sobre la Tierra, pero existen muchísimos organismos que también llevan a cabo esta función, entre ellos otros eucariontes fotosintéticos como son estas algas que aparecen en los paneles de la izquierda, que están aquí, aquí, aquí y aquí. Pero en el panel de la derecha muestro a un ejemplo de un procarionte fotosintético, una cianobacteria artrospira. Estos procariontes fotosintéticos tienen a los tilacoides distribuidos a lo largo de prácticamente todo su citoplasma y ahí es donde ocurre la fotosíntesis. Así como existe una diversidad biológica en los organismos que llevan a cabo la fotosíntesis, también existen muchos tipos de fotosíntesis. Pero en esta presentación solamente nos vamos a enfocar de la llamada fotosíntesis oxigénica, porque es la que produce oxígeno, es la que relaciona a cianobacterias con algas y plantas, y además es la predominante en la biosfera. Este proceso es bastante complejo, abarca alrededor de unos 170 pasos que son distintas reacciones, pero lo vamos a simplificar en solamente 2 etapas con los detalles relevantes de cada una de estas etapas. La primera etapa de la fotosíntesis consta de reacciones directamente dependientes de la luz que provocan el rompimiento de las moléculas de agua para liberar oxígeno y está asociado a un sistema de transporte de electrones que reduce la coenzima NADP para producir NADPH. También se sintetiza ATP a partir del ADP y fosfato inorgánico. A esta etapa se le llama fase luminosa porque depende directamente de la luz, es bastante obvio. Pero la segunda etapa corresponde a reacciones de fijación de carbono que utilizan el poder reductor del NADPH y la energía química del ATP para convertir el dióxido de carbono, que es un gas, en un sólido, que son las azúcares, de ahí el nombre de fijación de carbono. Esto se le llama fase oscura, pero no se trata de algo que ocurra durante la noche, sino que más bien hace referencia a que son reacciones independientes o no directamente relacionadas con la luz. La luz es una forma de energía radiante que abarca solamente una porción del espectro electromagnético. Esta luz la podemos descomponer utilizando una rejilla de difracción de fabricación casera para obtener todos los colores que componen a la luz blanca que llega a la superficie de la Tierra, como se muestra en esta fotografía. Debido a la naturaleza dual de onda y partícula que tiene la luz, podemos calcular la energía de la luz en función de la longitud de onda de cada uno de los colores que componen a la luz. Y para ello utilizamos esta ecuación, en la cual solamente hay que multiplicar la constante de Planck, cuyo valor aparece aquí, por la velocidad de la luz y dividir todo entre la longitud de onda del fotón que compone a la luz de ese determinado color. Dado que hay una relación inversamente proporcional entre la energía y la longitud de onda, conforme aumenta el tamaño de la longitud de onda, va disminuyendo la energía del fotón,
la cual se representa en esta gráfica como una disminución de la curva. Vemos que de la parte izquierda está la radiación ultravioleta, altamente energética, lo suficiente para romper enlaces covalentes, en especial enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono. Estos son particularmente importantes porque son los que forman la materia biológica y por lo tanto la luz ultravioleta es poco útil en procesos biológicos y más bien es letal. En cambio, los pigmentos fotosintéticos van a absorber luz visible y una porción del espectro infrarrojo. La radiación solar que alcanza la superficie de la Tierra abarca distintas longitudes de onda. La ultravioleta llega con muy poca intensidad gracias a la capa de ozono, ya que recordemos que el ozono es un alótropo del oxígeno, cuya fórmula es O3. Podemos atribuir la existencia de esta capa de ozono a la fotosíntesis oxigénica. Por otro lado, la radiación infrarroja nosotros la percibimos como calor. También sabemos que el dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera incrementa esta retención de calor en la atmósfera. Ahora, hablando sobre los pigmentos fotosintéticos que absorben la radiación de la luz visible, encontramos aclorofilas, carotenos y ficobilinas. Cuando vemos el espectro de absorción de las clorofilas, podemos ver que absorben muy poco en verde y sí en los extremos rojo y azul del espectro. En cambio, esa porción verde del espectro la absorben bastante bien las ficobilinas y un poco los carotenos, lo cual está relacionado con cómo percibimos el color de los organismos fotosintéticos. Estos pigmentos pueden absorber luz gracias a que su estructura presenta sistemas de dobles enlaces conjugados y sus propiedades espectrales particulares van a depender tanto de la forma como el tamaño y la asociación con iones metálicos que tengan estas moléculas. Por ejemplo, las clorofilas van a tener un ion magnesio asociado al centro de este sistema de dobles enlaces conjugados. Ya que hablamos de la naturaleza de la luz y cómo ésta interactúa con los pigmentos fotosintéticos, vamos a analizar cómo es que la luz impulsa a las reacciones anabólicas. Para representar los cambios energéticos durante la fotosíntesis, especialmente en la fase luminosa, vamos a recurrir al llamado esquema Z de la fotosíntesis, la cual es esta gráfica que toma este nombre a partir de la manera particular en que hay que leerla, en zigzag, comenzando desde la esquina inferior izquierda y que nos va a describir la transferencia de energía entre el fotosistema 2, el fotosistema 1 y el aceptor final de esta energía, que es el NADPH. Los fotones que inciden en cada centro de reacción provocan que las clorofilas de los centros de reacción alcancen un estado electrónico excitado. Este salto energético causa un cambio en el potencial redox del centro de reacción y los convierte en agentes reductores muy potentes, que donan su electrón al aceptor más próximo, lo cual inicia sendas cadenas de transporte de electrones. Uno que va desde el fotosistema 2 a el complejo de citocromos B6F y la otra cadena de transporte de electrones que va del fotosistema 1 a el aceptor que es el NADP para producir NADPH. Dicho en pocas palabras, la energía radiante se transforma en un movimiento de cargas a lo largo de los componentes de la maquinaria fotosintética. Adicionalmente a este movimiento de cargas, el complejo de citocromos B6F bombea protones hacia el lumen tilacoidal. Por medio del estudio estructural de los componentes de la maquinaria fotosintética, la forma de ellos, su tamaño y orientación con respecto a la membrana tilacoidal, podemos entender mejor los detalles del proceso. Los complejos fotosintéticos están formados por pigmentos asociados a proteínas transmembranales en el tilacoide, al igual que los complejos antena. Los complejos cosechadores de luz, complejos antena o simplemente antenas capturan la radiación electromagnética y la transfieren esta energía a los centros de reacción que están en los fotosistemas. El centro de reacción del fotosistema 2 está orientado al lado del lumen, el cual al recibir la energía del fotón provoca la fotólisis del agua, es decir, el rompimiento de moléculas de agua, lo cual libera oxígeno y protones en el lado del lumen.
y los electrones van a pasar a través de una cadena de transporte que va por el fotosistema 2, pasa por la plastoquinona y eso llega al complejo de citocromos B6F, que transfiere estos electrones a una proteína que es la plastocianina, todo esto del lado del lumen hasta llegar al fotosistema 1 donde cede estos electrones. El fotosistema 1 pasa los electrones a la ferredoxina que ahora se encuentra del lado del estroma. También en el estroma, esta ferredoxina es oxidada por la FNR que finalmente transfiere los electrones al NADP para producir NADPH. Tanto la ferredoxina como el NADPH sirven como donadores de electrones en muchas reacciones biosintéticas, pero es el NADPH la molécula que dona los electrones para la fase oscura. Como resultado del bombeo de protones por el complejo de citocromos B6F y la liberación de protones por el fotosistema 2, se acumulan protones y el pH baja, lo cual establece un gradiente electroquímico de protones con respecto al estroma. Este gradiente es en último término la energía potencial que se transforma en energía cinética para producir el ATP en el estroma por la ATP sintasa, que también cruza la membrana tilacoidal. Las reacciones de la fase luminosa prosiguen mientras haya luz, mientras haya agua y NADP para que se lleven a cabo las reacciones. La fase oscura ocurre directamente en el estroma y consiste en la transferencia de esta molécula de CO2 a una molécula de ribulosa bisfosfato, abreviado como RuBP, que actúa como aceptora de carbono. Esta reacción de carboxilación es catalizada por la enzima bifuncional rubisco, que es la proteína más abundante de la biosfera. Y el nombre viene de una abreviatura de ribulosa bisfosfato carboxilasa oxigenasa. Como resultado de la carboxilación de la RuBP se forma una molécula de 6 carbonos que rápidamente se parte en 2 carbohidratos de 3 carbonos, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, es decir, triosas fosfato, que son los productos principales de esta ruta llamada ciclo C3 o ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin continúa hasta la regeneración del RuBP y así prosigue la fijación de más dióxido de carbono. Hay que notar que las triosas fosfato son precursores de la síntesis de los demás carbohidratos, fructosa, sacarosa, almidón, y que la glucosa en realidad no es un producto relevante de la fotosíntesis. En un contexto general del metabolismo de la planta, la fotosíntesis está relacionada con todas las rutas anabólicas. En primer lugar, la gluconeogénesis para la síntesis de glucosa, otros monosacáridos y polisacáridos, por ejemplo, la celulosa, que es el compuesto orgánico más abundante de la biosfera. El gliceraldehído 3-fosfato es precursor de la síntesis de lípidos y a través de su conexión con el ciclo de Krebs se producen el resto de las biomoléculas. Pero, ¿qué pasa con la fotosíntesis cuando las condiciones son adversas? Si las plantas crecen en condiciones de temperaturas elevadas o se exponen a una irradiación solar intensa, entonces la eficiencia catalítica del rubisco se ve afectada y en lugar de fijar carbono, entonces se incorpora oxígeno a la ribulosa 1,5 bisfosfato, lo cual produce un intermediario de 2 carbonos que es el fosfoglicolato. Este intermediario de 2 carbonos sale del cloroplasto, pasa por el peroxisoma y llega finalmente a la mitocondria. En el tránsito entre estos orgánulos, el glicolato formado se transforma en glicina y esto va acompañado de la generación de peróxido de hidrógeno, lo cual consume más oxígeno. Ya en la mitocondria, el esqueleto de glicina restante sufre una serie de transformaciones que llevan un carbono restante al aminoácido serina, pero se produce dióxido de carbono y se libera amoníaco. Esta serina finalmente es el esqueleto de carbono que va a regresar ese átomo de carbono al cloroplasto, pasando nuevamente por el peroxisoma para reincorporar ese carbono al ciclo de Calvin. Como esta ruta consume oxígeno en 2 distintos orgánulos, produce CO2
y ocurre durante el día se le llama fotorrespiración. Esta, sin embargo, la fotorrespiración nada tiene que ver con la respiración mitocondrial, ya que no hay ni siquiera ganancia de energía, sino que al contrario, en el último paso consume ATP. Otro nombre dado a la fotorrespiración es ciclo C2 por el intermediario de dos carbonos que se forma al principio de la ruta. Dado que esta es una ruta costosa en términos energéticos, durante el cual se pierde carbono y se altera el balance redox, esto repercute en el crecimiento de las plantas. Algunos investigadores debaten si el ciclo C2 tiene algún valor adaptativo, pero más bien es una respuesta de emergencia colateral de la función dual de la rubisco. Muchas especies presentan adaptaciones que previenen la fotorrespiración. La mayoría de las plantas vasculares, como el arroz y el trigo, tienen una anatomía típica de parénquima esponjoso y parénquima empalizada, y su mecanismo de fijación de carbono depende únicamente del ciclo de Calvin, por lo que se les llama plantas C3. En cambio, otras plantas, como el maíz y la caña de azúcar, tienen una estructura tisular conocida como anatomía Krantz, que consiste en células fotosintéticas con pared celular engrosada rodeando al tejido vascular. Esta funda del haz vascular importa un intermediario de 4 carbonos de las células del mesófilo y la pared engrosada impide la difusión del dióxido de carbono. Por lo tanto, este gas se mantiene a tensiones altas en dichas células de la funda, lo cual optimiza la fijación de carbono durante el ciclo de Calvin. Debido a la participación del intermediario de 4 carbonos, a estas plantas se les llama plantas C4, como se muestra en esta ilustración. Esta primera reacción de carboxilación va a permitir obtener un intermediario de 4 carbonos, que es el oxalacetato, que se va a transportar después a la célula de la funda del haz, que es la que dijimos que tiene la pared celular reforzada. Aquí se descarboxila, libera el dióxido de carbono, lo cual va al ciclo de Calvin, lo cual asegura tener un suministro para una fijación de carbono eficiente. Este aumento en la eficiencia de la captura inicial de carbono hace que las plantas con una anatomía tipo Krantz sean más eficientes, tengan un mayor rendimiento y por lo tanto una mayor productividad en lugares donde el clima es excesivamente cálido. Se le llama ciclo C4 porque el primer intermediario que se forma es una molécula de 4 carbonos. Otra estrategia evolutiva es el metabolismo ácido de las crasuláceas, abreviado como metabolismo CAM, y esta la presentan ciertas plantas adaptadas a condiciones de estrés hídrico, como aquellas que viven en desiertos o suelos de alta salinidad. La estrategia CAM consiste en la captura de CO2 durante la noche, cuando la planta abre sus estomas, lo que permite la entrada de CO2 a la planta, pero previene la pérdida de agua por evaporación. Con este CO2 se forma un intermediario de 4 carbonos que se almacena en la vacuola en forma de ácido málico. Este se acumula durante la noche y en el día la planta cierra sus estomas, entonces ya impide la entrada de más dióxido de carbono, pero también previene la pérdida de agua, como lo había mencionado. El malato durante el día entonces se descarboxila, libera dióxido de carbono que entra al cloroplasto y ahí ocurre el ciclo de Calvin. Esto de nuevo permite tener una mayor eficiencia con un costo energético alto por esta diferencia temporal de reacciones de fijación de carbono. Los trabajos de investigación sobre fotosíntesis tienen áreas muy activas y que abarcan muchos campos. La mayoría de estas estrategias van a consistir en la modificación de enzimas de alguno de los pasos de todo el proceso. Por ejemplo, mediante la sustitución de una de las proteínas de la fase luminosa y una segunda proteína de la fase oscura, se logró un aumento de productividad que se ve reflejado en el tamaño de las plantas, con lo cual se mejorará el rendimiento de los cultivos. Otra de las estrategias es la modificación de las antenas por medio de la introducción de un polímero artificial a células vegetales, lo cual estimuló la captura de energía y el rendimiento energético de la fotosíntesis. Cabe mencionar que la fotosíntesis es uno de los procesos metabólicos más ineficientes
en términos energéticos, ya que normalmente en los cultivos solamente se conserva cuando mucho alrededor de un 2% de la energía solar capturada por las plantas. Así que decir que se aumenta la eficiencia energética nos puede llevar al doble de esa energía que se captura sin ayuda de estas modificaciones por ingeniería genética. Aún así, es sorprendente que se aumente la eficiencia energética tomando en cuenta el número tan grande de pasos de transducción de energía que se requieren. Como último ejemplo, también se investigan aspectos más básicos de la fisiología de las plantas, como el control de cierre y apertura de los estomas. Todos estos estudios están orientados a fines prácticos como obtener más y mejores alimentos o bien productos de valor agregado. Con esto terminamos esta exposición general sobre la fotosíntesis, dando algunas fuentes de información, además de las citas y referencias a sitios de internet de donde obtuvimos algunas de las imágenes y videos de esta presentación. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que puedan apreciar la importancia de la fotosíntesis y de su conocimiento para nuestra vida diaria y nuestro progreso en un futuro cercano. Pues muchas gracias y que estén muy bien.